Me derrumbé sola en el piso de mi apartamento en mi cumpleaños 70, luchando por respirar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Necesitaba ayuda rápido. Mi dedo resbaló. Envié el mensaje a la persona equivocada. La persona que no me había hablado en 12 años apareció en el hospital en su lugar. Intenté disculparme, le dije que podía irse, que entendía por qué no quería verme. Me miró como si hubiera dicho algo loco. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy, muy mal. Y cuando encontró la caja de zapatos debajo de mi cama, cuando vio lo que había dentro, su cara se puso blanca. 12 años. 12 años de mentiras. Y yo creí cada una de ellas. Pero eso ni siquiera era lo peor. Porque cuando empezó a mirar mis finanzas, cuando encontró lo que mi hijo había estado haciendo todo este tiempo, tuve que tomar una elección imposible. Y esa elección cambió nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Barbara. Tengo 70 años y esta es mi historia. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. Me desperté en mi cumpleaños 70 con el sonido del agua goteando en algún lugar de las paredes. El radiador hizo ruido 2 veces, luego se quedó en silencio. El aire frío se filtraba por el marco de la ventana donde el sello se había roto meses atrás. Me envolví más fuerte en la manta delgada y miré la mancha de agua extendiéndose por el techo como un mapa de ningún lugar a donde quisiera ir. 70 años. El número se sentó pesado en mi pecho. Me levanté despacio, mis rodillas quejándose del piso frío. El apartamento estudio en el 847 de Russell Street medía tal vez 300 pies cuadrados si contabas el baño. Alfombra marrón desgastada hasta el respaldo cerca de la puerta, una cocineta con una plancha eléctrica y un mini refrigerador que zumbaba demasiado fuerte. Una ventana que daba a la pared de ladrillo del edificio de al lado. Esta era mi vida ahora. Hice café instantáneo porque el de verdad costaba demasiado. 3 pastillas estaban en el mostrador del baño cortadas cuidadosamente por la mitad. El frasco decía tomar una diaria, pero las hacía durar el doble. La farmacia quería 40 pesos por los recambios. Raymond me daba 400 pesos al mes para todo. Renta, comida, medicina, todo. Aprendes a estirar las cosas. Me vestí con uno de mis 3 vestidos. Este era verde, descolorido alrededor del cuello. Lo tenía desde hacía 8 años, tal vez 9. Los botones estaban sueltos, pero aún funcionaban. El buzón de abajo estaba vacío como siempre. Todo mi correo importante iba ahora a la dirección de Raymond. Estados de cuenta, avisos de seguridad social, cualquier cosa oficial. Él lo había arreglado después de que mi esposo muriera. Dijo que sería más fácil si él manejaba el papeleo. Estaba tan perdida entonces, ahogada en el duelo. Parecía una bondad. De vuelta arriba, me senté en la pequeña mesa y abrí el álbum de fotos que guardaba en el estante. La cara de mi esposo me sonrió desde una foto tomada en el patio trasero en Stuart Street. Nuestra vieja casa, la casa de verdad, la que tenía el taller en el garaje y el arce que Peter solía trepar. Mi esposo parado ahí con sus gafas de lectura subidas en la frente, sosteniendo una llave inglesa, completamente feliz. Pasé la página. Peter a los 7 años, con dientes separados y sonriendo. Peter a los 10 con su uniforme de fútbol sosteniendo un trofeo. Peter a los 14, ya más alto que yo, parado entre sus padres en algún evento escolar. La cara de Sharon me miró desde esa foto. Mi nuera, Ida hace 18 años, la madre de Peter.
Lo estaba llevando a casa de la práctica de fútbol cuando pasó. Otro conductor se pasó un semáforo en rojo. Ella murió protegiéndolo. Cerré el álbum antes de que los recuerdos pudieran hundirme. Debajo de mi cama, empujada lejos donde no tuviera que verla todos los días, había una caja de zapatos. La saqué y la puse en la mesa. Levanté la tapa. Cartas, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, todas dirigidas a Peter en mi letra. Ninguna enviada nunca. 12 años de palabras que nunca leyó. Tomé una. Fechada de hace 5 años. Mi propia letra me miró. Querido Peter, espero que estés bien. Pienso en ti todos los días. Raymond me dijo que no lo contactara. Dijo que Peter había dejado claro que no quería saber de mí. Que su terapeuta dijo que era más saludable para él tener distancia. Que yo le recordaba cosas dolorosas. Que ver mi nombre en su teléfono le causaba estrés. Así que escribí cartas que nunca envié. Las guardé en una caja como secreto. Mi teléfono estaba en la mesa. Lo tomé y desplacé por mis contactos. No quedaban muchos nombres. La vecina, Patricia Rodríguez, del apartamento 2A, la farmacia, la oficina de mi doctor, aunque no había ido en más de un año. El copago era 30 pesos, y necesitaba eso para comida. Y ahí, cerca del final, Peter, no llamar. Había guardado su número todos estos años, el mismo número de celular que tenía desde los 18 antes de que todo se derrumbara. Nunca lo borré. Nunca lo llamé tampoco porque Raymond dijo que Peter no quería eso. Pero nunca lo borré. La tarde pasó lentamente. Releí algunas de las cartas viejas, luego las volví a poner en la caja, la deslicé debajo de la cama donde pertenecía, intenté ver televisión, pero la antena solo captaba 2 canales. Y ambos mostraban cosas que no me importaban. Alrededor de las 7, mi teléfono sonó. El nombre de Raymond iluminó la pantalla. Hola, mamá. Feliz cumpleaños. Gracias, cariño. Lo siento, no puedo pasar hoy. Tengo mucho que hacer. Cosas de trabajo. Ya sabes cómo es. Detrás de su voz, podía oír ruido. Campanas sonando, gente hablando fuerte, alguien riendo, tal vez un casino o un bar. Está bien. Lo entiendo. Intentaré pasar la próxima semana. Haremos algo entonces. De acuerdo. Claro. Suena bien. Bien, tengo que irme. Feliz cumpleaños. Colgó. Puse el teléfono y lo miré por un largo tiempo. No vendría la próxima semana. Nunca lo hacía cuando decía eso, pero había llamado, lo que significaba que podía decirle a la gente que llamó. Eso era algo, supongo. Para la cena, abrí una lata de sopa y vertí la mitad en un tazón. Guardé el resto en el refrigerador para mañana. La calenté en la plancha eléctrica mientras el radiador hacía ruido y el techo goteaba en algún lugar dentro de las paredes. Me había comprado un cupcake en la tienda de $1. Pastel amarillo con glaseado rosa, envuelto en plástico. Lo puse en la mesa con una vela que había guardado del año pasado. La encendí con un fósforo. Feliz cumpleaños para mí, susurré a la habitación vacía. La llama de la vela se inclinó de lado con la corriente de la ventana. La soplé y comí el cupcake despacio, haciéndolo durar. A las 11, me estaba preparando para dormir cuando empezó el temblor en mis manos. Luego el sudor. Mi corazón empezó a latir mal, demasiado rápido y demasiado fuerte. La habitación se inclinó de lado y agarré el borde de la mesa. Mi pecho se apretó fuerte. No podía respirar completo. La visión se nubló en los bordes.
Algo estaba muy mal. Tanteé por mi teléfono. Casi lo dejé caer. Toqué el nombre de Raymond. Directo al buzón de voz. Llamé otra vez. Buzón de voz otra vez. Nada. Vamos, susurré. Por favor. La opresión en mi pecho empeoró. No podía respirar bien, manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Intenté marcar al 911, pero mis dedos resbalaron. Cuando la operadora contestó, intenté hablar, pero solo salió un silbido. Siguió haciendo preguntas que no podía responder. Colgué, en pánico. Patricia, mi vecina, ella me ayudaría. Abrí mis contactos con manos temblorosas, visión duplicándose, desplacé buscando su nombre. Patricia Rodríguez, tenía que encontrarlo. Mi pulgar se movió por la pantalla. Todo se mezcló borroso. Toqué algo que parecía correcto. Tecleé con dedos temblorosos. Por favor, ayuda. No puedo respirar. Apartamento 3B 847 Russell Street. Presioné enviar. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al piso. Intenté alcanzarlo, pero mis piernas cedieron. La alfombra marrón subió rápido y luego todo se oscureció. El pitido me despertó primero, luego las luces, brillantes y blancas arriba. Intenté levantar la mano, pero algo tiró de mi brazo. Una línea de 4 pegada a mi piel. Monitores parpadeando números que no entendía. Hospital. Estaba en un hospital. Mi boca se sentía seca como papel. Mi cabeza dolía. Cuando intenté sentarme, la habitación se inclinó de lado y me dejé caer de nuevo contra la almohada. Una enfermera apareció junto a la cama, revisando uno de los monitores. Mujer joven con ojos cansados y bata rosa. ¿Estás despierta? Bien. ¿Cómo te sientes? No sé. Mi voz salió ronca. ¿Qué pasó? Tu azúcar en la sangre bajó peligrosamente bajo. Tienes suerte de que alguien llamó al 911 cuando lo hizo. Ajustó algo en el cuarto. Estás estable ahora, pero el doctor quiere mantenerte en observación. Cerré los ojos intentando recordar el apartamento, mi cumpleaños, el dolor en el pecho. Intentando testear a Patricia. Hay un hombre en la sala de espera. Dijo la enfermera. Ha estado aquí por horas preguntando por ti, tu hijo. El alivio me recorrió. Raymond vino. Realmente vino. ¿Puedo verlo? Déjame revisar con el doctor primero. Vendrá pronto. Se fue y me quedé ahí mirando las baldosas del techo, contándolas, perdiendo la cuenta, empezando de nuevo. La puerta se abrió otra vez. Giré la cabeza, esperando a Raymond. Peter estaba en la puerta. Mi corazón se detuvo. Volvió a empezar. Latiendo fuerte suficiente para hacer que el monitor pitara más rápido. Se veía más alto de lo que recordaba, más ancho de hombros, llevaba un abrigo que parecía caro y jeans oscuros. Su cabello estaba más corto, la cara más vieja, pero era él, mi nieto, parado justo ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Las palabras salieron mal, demasiado agudas. Intenté sentarme y la línea del cuarto tiró. Dolor atravesó mi brazo. Lo siento, dije rápido. Lo siento tanto. Estaba intentando testear a mi vecina Patricia. No quise molestarte. No tienes que estar aquí. Se quedó en la puerta, brazos cruzados sobre el pecho. Su cara no revelaba nada. Recibí tu mensaje. Llamé al 911. Su voz era plana. Cautelosa. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿De verdad? Puedes irte.
Sé que no quieres estar aquí. No se movió. Solo me miró con esos ojos oscuros que se parecían tanto a los de Sharon. Dolía. Por favor, dije, lo entiendo. Tienes tu propia vida. Esto fue un accidente. Todavía nada. Descruzó los brazos y se acercó más a la cama, miró los monitores, la bolsa del cuarto, luego a mí. Realmente miró. La forma en que miras algo que estás tratando de entender. Subí más la manta delgada del hospital. De repente consciente de cómo debía verme. 70 años, demasiado delgada, con una bata de hospital descolorida. Mi cabello probablemente un desastre. La vergüenza ardía caliente en mi pecho. Llamaré a Patricia, dije. Mi vecina. Ella puede ayudarme a llegar a casa. No necesitas quedarte. Un golpe en la puerta y el doctor entró. Hombre mayor con cabello gris y gafas sosteniendo un portapapeles. Señora Miller, bueno verte despierta, miró a Peter. Familia, mi nieto, dije en voz baja. El doctor asintió y se acercó al lado de la cama. Tu azúcar en la sangre estaba en 42 cuando los paramédicos te trajeron. Eso es hipoglucemia severa. Otra hora y tendríamos una conversación muy diferente. Asentí, no segura de qué decir. Cuéntame sobre tu régimen de medicamentos. ¿Qué estás tomando? 3 pastillas para mi azúcar en la sangre una vez al día. Dudé. El frasco dice eso, pero son caras. 40 pesos por recambio. Así que las corto por la mitad. Las hago durar. La expresión del doctor cambió. No enojada, sino triste de una manera que me hizo sentir peor que si hubiera estado enojado. Señora Miller, eso es extremadamente peligroso. La medicación para la diabetes se dosifica con cuidado. No puedes simplemente cortarla por la mitad. Lo sé. Solo no siempre hay suficiente dinero. ¿Cuándo fue tu último chequeo? Tal vez hace un año. Un poco más. El copago 30 pesos. Escribió algo en el portapapeles. También muestra signos de desnutrición y deshidratación crónica. ¿Comes regularmente? Sí, todos los días. ¿Suficiente comida? No respondí. La verdad se sentó pesada entre nosotros. El doctor suspiró y dejó el portapapeles. Voy a hacer que la trabajadora social pase. Necesitas calificar para algunos programas de asistencia. Esto no puede continuar. Se fue y no pude mirar a Peter. Solo miré mis manos en la manta, la línea del cuarto serpenteando por mi brazo. La puerta se abrió otra vez. Una mujer esta vez, más joven, llevando una tableta. Trabajadora social, decía su placa. Señora Miller, soy Karen de Servicios al Paciente. Necesito hacerte unas preguntas sobre tu situación de vivienda y contactos de emergencia. Acercó una silla, empezó a hacer preguntas. ¿Quién vivía conmigo? Nadie. ¿Tenía familia cerca? Mi hijo. Contacto de emergencia. Raymond Miller. Está muy ocupado, dije. Trabaja mucho. No quiero molestarlo. La mandíbula de Peter se tensó. Lo vi por el rabillo del ojo. La trabajadora social preguntó más sobre ingresos, vivienda, seguro. Respondí lo mejor que pude. Cobertura mínima de Medicare, sin seguro suplementario, renta pagada por mi hijo. Finalmente, se fue y quedamos solo Peter y yo otra vez. El silencio se extendió como un camino sin fin. ¿Dónde está mi padre? La voz de Peter cortó el silencio. ¿Por qué no está aquí? Está trabajando. Llamó más temprano hoy. Tiene mucho que hacer.
Incluso yo podía oír lo débil que sonaba eso. Llamó en tu cumpleaños. Sí. Me deseó feliz cumpleaños. Peter no dijo nada por un largo momento. Entonces, ¿dónde estás viviendo ahora? ¿Qué pasó con la casa en Stuart Street? La pregunta me sorprendió. ¿Recuerdas esa casa? Solía visitarla cuando era niño. Oh, el recuerdo dolió. Peter corriendo por esas habitaciones, trepando el arce en el patio trasero. Después de que tu abuelo muriera, la casa necesitaba tantas reparaciones. Raymond dijo que teníamos que venderla. Ha estado manejando todo por mí desde entonces. Manejando todo. Mis finanzas, mi seguridad social, todo el papeleo. Retorcí el borde de la manta entre mis dedos. Se pone tan confuso. Él se asegura de que todo esté pagado. Es más fácil así. Peter no respondió. Me miró y yo miré hacia otro lado. No podía soportar lo que había en sus ojos. Lo vio todo. Me di cuenta de la bata barata del hospital desgastada por demasiados lavados. Mis brazos demasiado delgados. Huesos mostrando a través de la piel. La forma en que me disculpaba por respirar. Todo lo que Raymond debió haberle dicho sobre mí. Y nada coincidía con lo que veía. No tienes que quedarte. Dije otra vez. ¿De verdad? Ya lo dijiste. Lo sé. Solo no quiero que te sientas obligado. Acercó la silla a la cama y se sentó, estiró las piernas frente a él. Me quedo, pero me quedo, dijo otra vez, más bajo esta vez. No sabía qué decir a eso, así que no dije nada. La tarde se desangró en la noche. Las enfermeras entraban y salían. Me trajeron comida y comí unos bocados antes de que mi estómago se revolviera. Peter se quedó en esa silla todo el tiempo, a veces mirando su teléfono, la mayoría solo sentado. Intenté mantenerme despierta, intenté pensar en algo que decir que hiciera esto menos horrible, pero el agotamiento me tiraba como pesos atados a mis huesos. Puedes irte, susurré. Sé que tienes tu propia vida. Entiendo que no quieres contacto. Peter levantó la vista de su teléfono. ¿Quién te dijo eso? Raymond. Tu padre. Dijo que necesitabas distancia. Algo cambió en la cara de Peter. Solo por un segundo, luego desapareció. Descansa un poco, fue todo lo que dijo. Quería discutir, pero mis ojos no se quedaban abiertos. El pitido de los monitores se suavizó, se alejó. El sueño me alcanzó y me hundió. Cuando desperté en algún momento en las horas oscuras de la noche, Peter todavía estaba ahí, sentado en esa silla con su abrigo doblado en su regazo, cabeza echada hacia atrás contra la pared. No durmiendo, solo pensando. La luz fluorescente del pasillo cortaba una línea en su cara. Se parecía a Sharon. La misma expresión seria que ella ponía cuando algo la molestaba. La misma forma de mantenerse muy quieto cuando su mente estaba trabajando. Cerré los ojos antes de que pudiera ver que estaba despierta. Escuché los monitores pitar, los sonidos del hospital a lo lejos, intenté entender por qué seguía ahí. Nada tenía sentido. Raymond dijo que Peter no quería contacto, que yo le causaba estrés, que su terapeuta recomendaba distancia. Entonces, ¿por qué estaba sentado en esta habitación de hospital a las 2 de la mañana? No tenía una respuesta, y estaba demasiado cansada, demasiado confundida y demasiado asustada para buscar una. La mañana llegó con el sonido de las bandejas de desayuno rodando por el pasillo. Desperté para encontrar a Peter todavía en la silla, abrigo doblado en su regazo, ojos cerrados, no durmiendo, no creo, solo descansando. La enfermera entró a revisar mis signos vitales y quitó el cuarto. Dijo que el doctor quería verme antes del alta.
Peter abrió los ojos cuando ella se fue. «¿Te quedaste toda la noche?», dije. «Sí. No tenías que hacerlo». No respondió a eso. Solo se levantó y se estiró, rodó los hombros. El doctor pasó alrededor de las 8, revisó mi expediente, preguntó cómo me sentía. «Mejor», le dije. No parecía convencido, pero firmó los papeles de alta de todos modos. Dijo que necesitaba seguir con mi doctor regular en una semana. Asentí sabiendo que no lo haría. Copago de 30 pesos. La trabajadora social apareció en la puerta cuando el doctor se fue. Karen, la misma mujer de ayer. Me miró luego a Peter. «Señor Miller, ¿podría hablar con usted afuera un momento?». Peter la siguió al pasillo. Podía verlos a través de la pequeña ventana en la puerta. Ella hablando, gesticulando. La cara de Peter seria, escuchando. Parecía preocupada por algo. Volvieron juntos. «Señora Miller», dijo Karen, «he discutido su situación con su nieto. Dada su reciente emergencia médica y condiciones de vivienda, estoy preocupada por que regrese a casa sola». «¿Tiene familia con la que pueda quedarse?». Miré a Peter. Me estaba observando. «Mi hijo Raymond», dije. «Él puede ayudar». «¿Ha podido contactarlo?». «Todavía no, pero lo haré». Karen no parecía satisfecha, pero asintió. «Por favor, asegúrese de tener apoyo en casa y siga con su doctor». «¿Lista?», preguntó Peter cuando salí. «No necesitas llevarme. Puedo tomar el autobús». «Te llevo yo». Caminamos al elevador. Su carro estaba en el garaje de estacionamiento. Un sedán oscuro que parecía caro. Interior limpio, asientos de cuero. Me senté con cuidado, temiendo tocar nada. «Realmente no tienes que hacer esto», dije mientras salía del garaje. «Puedo arreglármela sola». No respondió, solo manejó. Russell Street se veía peor a la luz del día. El edificio de apartamentos agachado entre un lote vacío y una lavandería. Pintura pelándose de las paredes, basura soplada contra la cerca. La puerta de seguridad colgaba abierta, apuntalada con un ladrillo que alguien había metido debajo. Peter estacionó en la acera, rodeó para ayudarme a salir del carro. «No hay elevador», dije. «Son 2 pisos arriba». «Está bien». Subimos las escaleras despacio. Mis piernas se sentían débiles, temblorosas por la estancia en el hospital. Peter se quedó cerca detrás de mí, una mano cerca de mi codo por si tropezaba. En la cima del segundo piso, abrí la puerta del apartamento 3B. Entré, oí a Peter detenerse detrás de mí en la puerta. Lo vi a través de sus ojos, luego realmente lo vi. La mancha de agua en el techo se había extendido desde ayer, marrón y floreciendo como podredumbre. La alfombra desgastada hasta el concreto en algunos puntos. Una ventana dando al ladrillo, el radiador silencioso y frío porque mantenía el calor bajo para ahorrar dinero. Peter entró despacio, miró alrededor sin decir nada. La cocineta apenas calificaba como cocina, plancha eléctrica en el mostrador, mini refrigerador zumbando en la esquina, horno tostador que había comprado en una venta de garaje hace 3 años. Abrió el refrigerador. Vi su cara mientras tomaba el contenido. Medio galón de leche, frasco de mayonesa, algunas galletas en una bolsa de plástico, lechuga marchita que había estado estirando por una semana. Abrió el gabinete sobre el fregadero. Sopa enlatada apilada 3 profundo. Café instantáneo, bolsitas de té. Eso era todo. Pasó al baño. Lo oí ahí, sin decir nada. Lo vi mirando las pastillas alineadas en el mostrador, cada una cortada cuidadosamente por la mitad.
Mis 3 vestidos colgaban en el armario. Un abrigo de invierno con el forro roto. Un par de zapatos. Peter se quedó en medio de la habitación, manos en los bolsillos, mandíbula trabajando como si intentara no decir algo. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? Su voz salió baja. Raymond me mudó aquí hace unos 12 años, justo después de que se vendiera la casa y tu abuelo falleciera. Me senté en el borde de la cama. Está bien, de verdad. Es asequible. ¿A dónde fue el dinero de la casa? La pregunta me sorprendió. Stewart Street, esa era una casa bonita. Tenía que valer algo. Raymond dijo que necesitaba reparaciones caras. Usó el dinero para este lugar y mis gastos. Peter miró alrededor del apartamento otra vez. ¿Este lugar cuesta qué? 600 al mes. 650, ¿y la casa en Stewart Street se vendió por cuánto? No sé exactamente. Raymond manejó todo eso. Se quedó callado por un momento. ¿Cómo maneja tus finanzas? Raymond arregló que mi seguridad social vaya directo a su cuenta. Paga mi renta y cuentas desde ahí y me da efectivo cada mes para comestibles. Es más simple así. No tengo que preocuparme por el papeleo. ¿Cuánto efectivo? Alrededor de 400 pesos. Retorcí mis manos en mi regazo. A veces un poco menos si hay gastos extras. Las manos de Peter se cerraron en puños en sus bolsillos, pero cuando habló, su voz se mantuvo nivelada. La seguridad social para alguien de tu edad sería más de 400 al mes. Raymond se encarga de todo. La renta, los servicios, todo. Caminó hasta la pequeña mesa donde había dejado algo de correo, tomó la pila, empezó a revisarla. La mayoría estaba dirigida a mí, pero enviada a la dirección de Raymond Miller. ¿Por qué tu correo va a su dirección? Después de que tu abuelo muriera, estaba tan abrumada. Todos los estados de cuenta, avisos de seguridad social, cosas oficiales. Raymond sugirió reenviar todo lo importante a su dirección para que pudiera ayudarme a revisarlo. Él lo maneja todo. Peter dejó el correo, tomó otros papeles, facturas de servicios, recibos, un estado de cuenta de hace 2 meses. Lo vi leer, hacer cálculos en su cabeza. Su cara se oscureció. El silencio se extendió demasiado. Ya no podía soportarlo. Necesito usar el baño, dije. Entré y cerré la puerta, me miré en el espejo, 70 años y viéndome más vieja. ¿Cuándo me había puesto tan delgada? ¿Cuándo mi cabello se había vuelto tan gris? Reuní mi cepillo de dientes y las pastillas del mostrador. Manos temblando. Me tomé mi tiempo porque no quería volver ahí afuera y ver lo que Peter había encontrado. Cuando finalmente salí, estaba sentado en la mesa con una caja de zapatos frente a él. Mi caja de zapatos, la de debajo de la cama. Mi estómago cayó. Sostenía una carta en sus manos, una mía, dirigida a él en mi letra. Me miró y vi algo en su cara que no podía leer. ¿Qué son estas? Dejé las cosas de baño, no podía mirarlo. Lo siento. No debía haber guardado esas. Raymond dijo que no quería saber de mí. Que te molestaría si te contactaba, así que las escribí, pero nunca las envié. Solo, no podía tirarlas. Tomó otra carta, la abrió, leyó, querido Peter, hoy habría sido el cumpleaños de tu madre. Estaría tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Su voz se quebró en la última palabra. Me senté en la cama, manos temblando. Abrió más tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, cartas sobre el clima, sobre cosas que veía que me recordaban a él, sobre recuerdos de Sharon, 12 años de palabras acumulándose en esa mesa. ¿Qué exactamente te dijo mi padre sobre mí?
La pregunta salió tensa, controlada, como si estuviera conteniendo algo. Crucé las manos en mi regazo. Dijo que estabas enojado después de que tu madre muriera. Que culpabas a la familia por lo que pasó. Que tu terapeuta recomendaba distancia de mí porque te recordaba recuerdos dolorosos. Dijo que le pediste que dejara de darte mis mensajes porque ver mi nombre te causaba estrés. Tomé aire. Dijo que habías seguido adelante con tu vida y no querías que una vieja te arrastrara hacia abajo. El silencio se extendió. ¿Y le creíste? Eres su hijo. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Peter dejó las cartas con cuidado como si pudieran romperse. Mi padre me dijo que culpabas por la muerte de mi madre. La habitación se inclinó. ¿Qué? Dijo que en su funeral. Le dijiste que si no hubiera necesitado que lo recogieran de la práctica de fútbol ese día, ella seguiría viva. Que no podías soportar mirarme porque te recordaba lo que perdiste, que dijiste cosas terribles sobre mí. Me puse de pie tan rápido que la habitación giró. No, Peter. No. Dijo. Eras amarga y tóxica, que debía cortar contacto por mi propia salud mental. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Las lágrimas nublaron mi visión. Tu madre te amaba más que nada en este mundo. Llevarte a la práctica era ser tu madre. Era su mayor alegría. El accidente fue solo eso, un accidente. Otro conductor se pasó un semáforo en rojo. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Mi voz se quebró por completo. Te sostuve en el funeral. ¿Recuerdas? Tenías 14 años y sollozabas y te sostuve. Te dije que no era tu culpa. Nunca diría esas cosas. ¿Cómo pudo decirte eso? Nos miramos a través del pequeño apartamento, ambos temblando. Nos mintió a los dos, dijo Peter, su voz apenas un susurro. Me senté fuerte en la cama, puse mis manos sobre mi cara. Durante 12 años, no podía dejar de llorar. 12 años creyendo que Peter no me quería. 12 años de él creyendo que yo lo culpaba por la muerte de Sharon. Todo mentiras. Necesito saber todo, dijo Peter después de un largo tiempo. Sobre la casa, sobre tus finanzas, todo. Es tu padre. Tal vez haya una explicación. Abuela, me cortó pero suavemente. Nos mantuvo separados por 12 años con mentiras. Te dijo que no te quería. Me dijo que culpabas por la muerte de mi madre. Mira este apartamento. Mira tu salud. Mira esas cartas que escribiste pero nunca enviaste porque pensabas que te odiaba. Su voz se quebró. No hay explicación inocente para nada de esto. Me sequé los ojos, lo miré sentado ahí con mis cartas extendidas sobre la mesa. Tenía razón. Sabía que tenía razón. ¿Qué hacemos? Soy consultor forense financiero. Es lo que hago para vivir. Encontrar fraude, rastrear dinero, descubrir crímenes financieros. Si algo malo está pasando aquí, lo encontraré. ¿Y si es malo? Me miró directamente. Entonces lo enfrentamos juntos. Pero primero, encontramos la verdad. Asentí despacio, asustada de lo que podríamos encontrar. Más asustada de no saber. Está bien, susurré. Está bien. Peter me llevó a un hotel esa tarde, uno bueno, del tipo con portero y pisos de mármol en el vestíbulo. Mi habitación tenía alfombras suaves, una cama king size con más almohadas de las que sabía qué hacer, y un baño más grande que mi cocina. Pidió servicio a la habitación, y miré la bandeja cuando llegó. Un sándwich, sopa, ensalada, fruta, todo para mí. Come, dijo. Lo hice.
Más comida de la que había tenido en días. Durante la siguiente semana y media, Peter trabajó. Así lo llamó. Trabajo. Aparecía todas las mañanas con su laptop y carpetas, extendía papeles por el escritorio y la mesa de café, hacía llamadas que no entendía. Había contratado gente, un contador forense, un abogado especializado en abuso financiero a mayores, palabras que nunca pensé que se aplicarían a mí. ¿Y si estamos equivocados sobre esto? Pregunté al tercer día. ¿Y si hay una explicación razonable? Peter levantó la vista de su laptop. Entonces la investigación lo mostrará. Pero si tenemos razón, si ha estado robándote, ¿no quieres saberlo? Retorcí el borde de la colcha entre mis dedos. ¿Y si descubrirlo rompe lo que queda de nuestra familia? Ya la rompió hace 12 años. Solo estamos descubriendo cómo. Los documentos empezaron a llegar. Sobres grandes que Peter firmaba en la puerta. Estados de cuenta, registros de propiedad, archivos de seguros, registros de seguridad social, cosas que nunca había visto, que no sabía que existían. Los extendió por todas las superficies de la habitación del hotel. Me senté en la silla junto a la ventana y lo vi trabajar. Lo primero que me mostró fue el poder notarial. Firmaste esto hace 12 años, dijo, sosteniendo el papel. ¿Recuerdas? Miré la firma. Mía, pero temblorosa. Después de que tu abuelo muriera, estaba tan perdida. Raymond dijo que era solo por si necesitaba ayuda con el papeleo. Le da control completo sobre tus finanzas. Las palabras se sentaron pesadas en el aire. Peter sacó más papeles. Registros de propiedad de la casa en Stewart Street. La casa se vendió por 320,000 pesos. Parpadeé. ¿Qué? 320,000 pesos hace 12 años. Me mostró los documentos. Tu firma está en los papeles de venta. Lo miré, mi nombre, pero algo en él se veía mal, demasiado perfecto, como si alguien la hubiera trazado. Raymond me dijo que la casa necesitaba 200,000 en reparaciones, que apenas salimos tablas. Peter negó con la cabeza. El informe de inspección muestra desgaste normal, nada mayor, y el dinero de la venta fue a una cuenta solo a su nombre. Nunca viste un centavo de eso. Mis manos empezaron a temblar. Sacó más papeles, estados de cuenta de seguridad social. Tu beneficio es 1,850 pesos al mes. Raymond me da 400 pesos. Lo sé. Ha estado quedándose con 1,450 pesos cada mes durante 12 años. Eso es más de 29,000 pesos. El número no tenía sentido. Demasiado grande. No podía procesarlo. Hay más, dijo Peter en voz baja. Me mostró papeles sobre una póliza de seguro de vida. El nombre de mi esposo arriba. 150,000 pesos. Mi nombre como beneficiaria. No sabía de esto, susurré. El papeleo fue enviado a la dirección de Raymond. Presentó el reclamo con tu firma, falsificada como los papeles de la casa. Se quedó con todo. Puse mi mano sobre mi boca. Peter siguió. Estados de cuenta de tarjetas de crédito. 3 tarjetas que nunca había visto. Todas a mi nombre, retiros de casino, restaurantes caros, electrónicos, ropa, cosas que nunca toqué. 43,000 pesos en deuda en tarjetas que no sabías que existían. ¿Cómo? Con el poder notarial. Abrió cuentas usando ese documento. Peter extendió más papeles, recibos, registros de compras. Hace 8 años, un mes después de que maximizara la primera tarjeta, compró un camión nuevo. 35,000 pesos. He rastreado retiros de casino yendo hacia atrás años.
Cenas caras regulares, viajes. Me miró. Todo financiado robándote a ti. No podía hablar, no podía pensar. Mi propio hijo. El robo total es más de 500,000 pesos en 12 años. 500,000, el número flotó en el aire como humo. Mi propio hijo, dije finalmente. Confié en él con todo. Peter se sentó en el borde de la cama. Aprovechó tu duelo. Cuando el abuelo murió, estabas vulnerable. Manipuló eso. ¿Pero por qué? Mi voz se quebró. Si necesitaba dinero, yo lo habría ayudado. ¿Por qué mentir? ¿Por qué robar? Porque esto no era sobre necesidad. Era sobre codicia y control. Y porque si supieras la verdad, lo detendrías. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Intenté darle sentido a algo de eso. ¿Por qué nos mantuvo separados? La pregunta que había cargado por días. ¿Por qué mentirle a los dos? Peter estuvo callado por un largo tiempo. Porque juntos lo habríamos descubierto. Tú me habrías contado sobre tus finanzas. Yo habría visto cómo vivías. Habríamos comparado historias y nos habríamos dado cuenta de que algo andaba mal. Necesitaba aislarnos el uno del otro. La verdad golpeó como agua fría. Usó mi duelo por perderte para controlarme. Usó mi miedo a perderlo a él también. Y usó mi culpa por la muerte de mi madre para mantenerme lejos. Nos quedamos en silencio, la habitación del hotel demasiado tranquila, demasiado limpia, demasiado lejos de la vida que había conocido. Necesito decirte algo, dijo Peter, sobre por qué me fui cuando tenía 20. Lo miré. Después de que mi mamá muriera, papá cambió, se puso enojado, controlador. Para cuando tenía 16, era verbalmente abusivo, me llamaba inútil, me decía que nunca llegaría a nada. Cuando entré a la universidad, dijo que estaba desperdiciando mi tiempo. Cuando empecé a ir bien, me derribaba. Su voz tembló. Para cuando tenía 20, no podía soportarlo más. Me estaba destruyendo. Me fui y corté todo contacto para sobrevivir, pero creí sus mentiras sobre ti. Pensé que me culpabas por la muerte de mamá, así que nunca me acerqué. Estaba solo porque pensé que lo merecía. Alcancé el espacio entre nosotros y tomé sus manos. No merecías nada de eso. Tu madre estaría destrozada de saber lo que te hizo. Nos quedamos ahí, ambos llorando. Cuéntame sobre ella, dijo Peter después de un rato, su voz ronca. ¿Sobre mi madre? Necesito saber. Apreté sus manos, tomé aire. Sharon era amable, divertida de una manera callada que te sorprendía. Paciente contigo cuando eras pequeño e impaciente con todo lo demás. Amaba ser madre más que nada. Solía decir que tú eras lo mejor que había hecho. Los ojos de Peter se llenaron de lágrimas. Estaba llevándote a casa de la práctica de fútbol en una tarde de primavera. Otro conductor se pasó un semáforo en rojo en la intersección. Murió protegiéndote. Al impacto, su cara se arrugó. En el funeral, te sostuve. Tenías 14 años y sollozabas y te sostuve. Te dije que no era tu culpa. Que el último pensamiento de tu madre fue mantenerte a salvo, que te amaba tanto. No recuerdo, susurró. No recuerdo nada de eso. El duelo hace eso a veces. Se lleva los recuerdos que más necesitamos. Se derrumbó por completo. Entonces me moví para sentarme a su lado en la cama y lo abracé como lo había hecho en el funeral. Lo dejé llorar como si tuviera 14 años otra vez, como debería haber podido llorar. Todos esos años, nos quedamos así por un largo tiempo, llorando por Sharon, llorando por lo que Raymond nos había robado a los dos.
llorando por todo lo que habíamos perdido. Finalmente, exhaustos, nos separamos. Voy a arreglar esto, dijo Peter, su voz ronca por el llanto. Recuperar lo que robó. Asegurarme de que nunca más pueda hacerte daño. ¿Qué pasa ahora? Lo confronto con evidencia. Le doy una opción. Devuelve todo o enfrenta cargos criminales. ¿Irá a prisión? Eso depende de lo que elija. Pero de cualquier manera, ya no controlará tu vida. El sol se estaba poniendo afuera de la ventana del hotel, proyectando sombras largas sobre los papeles esparcidos por todas partes. Evidencia de 12 años de robo expuesta en blanco y negro. Extrañé tanto de tu vida, dije en voz baja. Tus 20s, verte construir tu carrera, todo. Yo también extrañé tenerte. Después de que mamá muriera, no tenía a nadie. Pensé que estaba solo. Ya no estás solo. Me miró. Tú tampoco. Y me di cuenta de algo entonces. Algo que no había entendido hasta ese momento. Ambos habíamos estado perdidos. Él sin una madre. Yo sin mi nieto. Ambos creyendo que merecíamos la soledad. Ambos cargando culpa que no nos pertenecía. Raymond había usado nuestro duelo contra nosotros. Nuestro amor el uno por el otro torcido en un arma. Pero nos habíamos encontrado de nuevo, y ahora sabíamos la verdad. Peter se levantó y empezó a reunir los papeles en pilas organizadas. Necesitaré que firmes algunos documentos. Dame permiso para actuar legalmente en tu nombre. Está bien. Y necesito que confíes en mí. Esto va a ser difícil. Lo miré. Mi nieto, el hijo de Sharon, el niño que había sostenido en el funeral de su madre, que había crecido en un hombre que sabía cómo contraatacar. Confío en ti, dije. Y lo decía en serio. Peter se reunió con Raymond una semana después. Me quedé en el hotel porque no podía enfrentarlo. No podía sentarme frente a mi hijo sabiendo lo que había hecho. Peter salió temprano esa mañana con una carpeta gruesa llena de evidencia. Me dijo que había arreglado reunirse con Raymond en una cafetería del centro. Lugar público, territorio neutral. Me senté junto a la ventana del hotel y esperé. Intenté leer pero las palabras se mezclaban. Intenté ver televisión pero no podía concentrarme. Solo me quedé ahí contando minutos. Peter volvió 3 horas después. Su cara estaba dura, cerrada. ¿Cómo fue? Pregunté. Intentó todo. Negación, manipulación, hacerse la víctima. Peter puso la carpeta en el escritorio. Le di 48 horas para empezar a devolver el dinero. Después de eso, presentamos cargos criminales. ¿Qué dijo? ¿Importa? Miré hacia abajo a mis manos. Sigue siendo mi hijo. Lo sé. La voz de Peter se suavizó. Lo siento. Esa noche, mi teléfono sonó. El número de Raymond. Peter lo tenía en su mano antes de que pudiera alcanzarlo. Lo bloqueé. Dijo. No puede llamarte más. 1 hora después, alguien tocó a mi puerta en el viejo apartamento en Russell Street. La vecina, Patricia Rodriguez, llamó a Peter para decírselo. Raymond había aparecido buscándome. Ella le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Luego empezaron los mensajes de texto al teléfono de Peter. Me mostró algunos. Mamá, por favor. Esto es un malentendido. No puedo creer que me hagas esto a tu propio hijo. Solo intentaba ayudarte. Así es como me pagas. Me di vuelta. No podía leer más. A la mañana siguiente, Peter y su abogado fueron a la estación de policía,
presentaron un informe formal por abuso financiero a mayores. Volvieron con papeles para una orden de restricción de emergencia. Tiene que mantenerse a 500 pies de ti, explicó Peter. Si intenta contactarte, llama a la policía inmediatamente. Va a odiarme. Él se hizo esto a sí mismo. Durante los meses siguientes, el proceso legal avanzó lentamente. Raymond contrató un abogado usando dinero que aún tenía escondido en algún lugar. Su abogado miró la evidencia y le dijo la verdad. No podía ganar. Demasiada documentación, demasiada prueba. Tenía 3 opciones. Pelear y ir a prisión. Llegar a un acuerdo civil. Aceptar un trato de culpabilidad. Peter me dijo que la novia de Raymond lo dejó cuando se enteró. Que la gente en su trabajo hablaba, que se había convertido en alguien con quien nadie quería estar. Sentí lástima por él, me odié por eso. Pero la sentí. Sigue siendo mi hijo. Le dije a Peter una noche. Lo sé, pero no puedes protegerlo de las consecuencias de sus elecciones. Lo perdí, mi único hijo. Peter se sentó a mi lado en la cama del hotel. Lo perdiste hace 12 años cuando eligió dinero sobre familia. Solo estamos reconociendo la verdad ahora. La culpa se sentó pesada en mi pecho de todos modos. 6 meses después de la confrontación, el abogado de Raymond negoció un trato de culpabilidad. Se declararía culpable de cargos reducidos a cambio de restitución completa, probation, 487,000 pesos pagados de vuelta mediante embargo de salario y embargo de sus activos. 3 años de probation supervisada, 500 horas de servicio comunitario, un récord criminal por abuso a mayores que lo seguiría para siempre. El dinero del seguro de vida volvió. 150,000 pesos que nunca había sabido que existía. El dinero de la venta de la casa rastreado a través de las cuentas de Raymond. 320,000 pesos. Los pagos robados de seguridad social. 17,000 todavía en su cuenta. La deuda de tarjetas de crédito desapareció. Fraude probado. No mi responsabilidad. Mi puntaje crediticio destruido por tarjetas que nunca abrí empezó a recuperarse. Peter abrió una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Depósito directo de seguridad social, 1,850 pesos al mes, yendo donde debía ir a mí. Pero el dinero no me hizo sentir mejor. Solo cansada, agotada por la traición de todo. La fecha final en la corte llegó un martes por la mañana en noviembre. Peter me llevó al tribunal. Llevaba mi vestido verde, todavía lo más bonito que tenía. Pasamos por seguridad, subimos en el elevador al 3er piso, esperamos en el pasillo afuera de la sala con el abogado de Peter. Raymond apareció al final del pasillo con su abogado, me vio parada ahí con Peter. Empezó a caminar hacia nosotros. Mamá, por favor. Peter se puso inmediatamente entre nosotros. Estás violando la orden de restricción. Raymond se detuvo, me miró por encima del hombro de Peter. Su cara era diferente, más delgada, más vieja, enojada y desesperada a la vez. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Abrí la boca, pero nada salió. Retrocede, dijo Peter. Ahora. El abogado de Raymond agarró su brazo y lo jaló hacia atrás, le susurró algo agudo. Raymond se dio vuelta y entró en la sala antes que nosotros. Lo seguimos unos minutos después, nos sentamos en bancos de madera dura mientras el juez revisaba el acuerdo de culpabilidad. La sala olía a madera vieja y cera para pisos, demasiado silenciosa excepto por el roce de papeles y los dedos de la reportera de la corte en el teclado. La juez era una mujer en sus 60 con cabello gris recogido apretado. Leyó los documentos, levantó la vista hacia Raymond parado con su abogado. Señor Miller,
Ha acordado declararse culpable de múltiples cargos de abuso financiero a mayores contra su propia madre. ¿Entiende los términos de este acuerdo? Sí, su señoría. Restitución completa de 487,000 pesos, 3 años de probation supervisada, 500 horas de servicio comunitario, orden de restricción permanente, récord criminal. Sí, su señoría. La juez lo miró por un largo momento. He estado en este estrado por 23 años. He visto muchas cosas, pero robarle a tu propia madre, mantenerla en la pobreza mientras tú jugabas y vivías bien, eso está entre lo peor. La mandíbula de Raymond se tensó, pero no dijo nada. Traicionaste una confianza que debería ser sagrada. Explotaste su duelo y vulnerabilidad. La aislaste de la familia para continuar tu robo. La voz de la juez era fría. Tienes suerte de que esto sea un acuerdo de culpabilidad y no un juicio. Acepto el acuerdo, pero sabe que llevará este récord por el resto de su vida. Firmó los papeles. Golpe de mazo. Listo. Salimos por una puerta lateral para evitar ver a Raymond otra vez. Caminamos hacia el aire frío de noviembre que se sentía limpio después del encierro de la sala. Peter me llevó de vuelta al hotel. No hablamos mucho. ¿Qué había que decir? Esa noche, me senté junto a la ventana viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Peter había ido a casa a dormir. Dijo que me revisaría por la mañana. Pensé en Raymond, mi hijo, el bebé que había sostenido, el niño que se raspaba las rodillas aprendiendo a andar en bicicleta, el adolescente que trajo a Sharon a casa para conocerme. Tan orgulloso y nervioso. ¿Cuándo había cambiado, o siempre había sido así, y yo había estado demasiado ciega para verlo? Pensé en los 12 años que había vivido en ese apartamento en Russell Street. Estirando sopa en 2 comidas, cortando pastillas por la mitad, escribiendo cartas a Peter que nunca enviaría. Todo porque había confiado en mi propio hijo. El dinero había vuelto ahora. La batalla legal había terminado. Raymond ya no podía hacerme daño. Pero me sentía hueca, vacía de una manera que no sabía cómo arreglar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Peter. ¿Estás bien? Miré el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Lo estaré eventualmente. Y esperaba que fuera verdad. Casi un año después de ese cumpleaños que pasé sola. Desperté en mi propia habitación. No en el hotel, no en el apartamento de Russell Street. Mi propia casa. Pequeña, 2 dormitorios, 3 cuadras del condominio de Peter. Patio trasero cercado con jardín. Cocina actualizada con electrodomésticos que funcionaban. Muebles cómodos que elegí yo misma. Calefacción que corría sin preocuparme por la cuenta. No lujosa, pero mía. Cálida y segura y mía. Me levanté y tomé mi medicación. Dosis completa. Tomada a horario como ordenó el doctor. Desayuné en mi mesa de cocina. Huevos reales, tostadas, jugo de naranja, comida en el refrigerador cuando quisiera. Después del desayuno, salí al jardín. Mañana de principios de verano, sol ya cálido en mis hombros. Había plantado tomates, hierbas, flores, pasaba las mañanas de primavera de rodillas en la tierra, manos hundidas en el suelo, viendo crecer las cosas. No había podido hacer eso en 12 años. No había tenido tierra bajo las uñas ni la satisfacción de ver algo florecer porque lo había cuidado. Adentro, fotos cubrían las paredes. Sharon sonriendo en su vestido de novia. Peter joven con dientes separados sosteniendo un balón de fútbol. Mi difunto esposo en su taller viéndose feliz. Recuerdos al aire libre en lugar de escondidos en un álbum debajo de la cama. La sala tenía un sofá cómodo, un televisor de verdad,
Una mesa de centro cubierta de álbumes de fotos. Peter y yo los mirábamos durante sus visitas. Él preguntaba sobre su madre, y yo le contaba historias. Como la vez que Sharon intentó cocinar pavo de Acción de Gracias y lo quemó tan mal que pedimos pizza en su lugar. Peter tenía 8 años y pensó que fue la mejor acción de gracias de todas. O cuando ganó la Feria de Ciencias en 6º grado y Sharon llamó a todo el mundo que conocía para presumir. O los momentos ordinarios. Sharon leyendo cuentos para dormir con todas las voces, cantando desafinado en el carro. Siendo una madre que amaba a su hijo más que nada. Peter estaba aprendiendo a recordarla sin la culpa que Raymond había plantado. Aprendiendo que la muerte de su madre no era su culpa, que ella querría que fuera feliz. Estaba sanando. Los dos lo estábamos. Los martes por la noche eran sagrados, cena semanal solo nosotros dos. A veces cocinaba en mi casa. A veces Peter cocinaba en la suya. A veces cocinábamos juntos, aprendiendo recetas que Sharon solía hacer. Me traía problemas del trabajo. A veces me pedía consejos sobre decisiones difíciles. Me trataba como si tuviera sabiduría que valía la pena escuchar, como si importara. El mes pasado me había invitado a un evento de su compañía. Estaba nerviosa, pero me presentó a todos. Esta es mi abuela. Bárbara, lo dijo orgulloso, como si tenerme ahí significara algo. Conocí a sus colegas, a sus socios de negocios. Di la mano y conversé y me sentí parte de su vida. Finalmente, había empezado a ser voluntaria en la biblioteca 2 veces por semana. Ayudaba con programas comunitarios, organizaba donaciones de libros, tenía un club de lectura los jueves por la noche con mujeres de mi edad. Amigas, amigas de verdad, no gente que veía una vez al año. Una vida normal, el tipo de vida que me habían negado por 12 años. Pero la sanación más profunda pasaba en momentos pequeños. Martes por la noche, conversaciones tranquilas, la comodidad de saber que ninguno de los dos estaba solo nunca más. Ese martes en particular, principios de junio, Peter llegó a las 5:30 como siempre. Me encontró en el patio trasero poniendo tutores a las plantas de tomate que ya estaban lo suficientemente altas para necesitar apoyo. Se arremangó sin preguntar y se arrodilló a mi lado, me pasó tutores, sostuvo ramas firmes mientras yo las ataba. Trabajamos en silencio cómodo, pájaros cantando en los árboles, sol cálido en nuestras espaldas. Nunca pensé que volvería a tener esto, dije, sentándome sobre mis talones, un jardín, tiempo contigo, sintiéndome segura en mi propia vida. Peter me miró. Yo nunca pensé que tendría esto de ninguna forma. Alguien que conociera a mi mamá. Alguien que me ama solo porque existo. Alguien que se siente como hogar. Dejé de trabajar. Me giré para enfrentarlo por completo. Siempre fuiste un buen chico, Peter. Incluso cuando tu padre intentó convencerme de lo contrario. En algún lugar dentro de mí lo sabía. Lo siento por haber pasado tantos años solo. Lo siento por haberlo hecho tú también. Nos miramos. La comprensión pasando entre nosotros sin necesitar más palabras. Nos habíamos salvado el uno al otro. Esa era la verdad. Él me había dado seguridad, dignidad, familia, propósito. Yo le había dado la figura materna que había extrañado desde los 14 años. Ambos habíamos sido rotos por la misma persona. Y de alguna forma nos habíamos ayudado a sanar. Terminamos con el jardín y entramos a cocinar la cena juntos. Nos movimos por la cocina como si lleváramos años haciéndolo en lugar de meses. Él picaba verduras mientras yo sazonaba el pollo. Hablamos de su trabajo, de mi club de lectura, cosas normales de todos los días que se sentían preciosas porque casi nunca las habíamos tenido. Después de la cena, lavamos los platos uno al lado del otro. Él lavando,
Yo secando. Simple y ordinario y perfecto. Mi cumpleaños 71 llegó en agosto. Peter insistió en organizar una pequeña fiesta en mi casa. Nada grande, prometió. Solo unas pocas personas que te quieren. La lista de invitados será corta. 2 amigas del club de lectura, Patricia Rodríguez, mi vecina de Russell Street, que había sido amable cuando no tenía nada. Uno de los colegas de Peter y su esposa. Peter llegó temprano esa mañana con comestibles y decoraciones. Pasamos la tarde horneando un pastel juntos. Mi receta, una que había hecho para los cumpleaños de Sharon años atrás. Peter medía ingredientes mientras yo mezclaba y nos reímos cuando la harina se regó por todas partes. La fiesta esa noche fue pequeña y cálida. Velas en el pastel, flores en la mesa, gente hablando y riendo en mi sala, en mi casa con gente que realmente quería estar ahí. Nada como el año pasado. Sola en ese apartamento frío con un cupcake de la tienda de dólar, contando pastillas para hacerlas durar, creyendo que a nadie le importaba si vivía o moría. Peter hizo un brindis antes de cortar el pastel, levantó su vaso y me miró con ojos que me recordaban tanto a Sharon. Por la abuela Barbara, que me enseñó lo que realmente significa familia, no sangre, no obligación, sino amor, y realmente aparecer cuando importa. Lloré. No pude evitarlo. Lágrimas felices esta vez. Todos cantaron feliz cumpleaños. Sopé las velas e hice un deseo aunque ya se había cumplido. Después de que los invitados se fueron, Peter y yo limpiamos juntos, lavamos platos, guardamos sobras, limpiamos las encimeras, silencio cómodo entre nosotros. Pensé en el año pasado, el miedo, la soledad, testeando accidentalmente a él cuando quería llegar a mi vecina. El peor error que se había convertido en lo mejor que me había pasado. Peter secó el último plato y lo guardó en el gabinete. Se veía completamente en casa en mi cocina porque lo estaba. Los dos lo estábamos. Sabes, ya no guardo esas cartas, dije. Las que escribí pero nunca envié. Me miró. No. ¿Qué hiciste con ellas? Las puse en una caja en el armario. Ya no las necesito. Estás aquí ahora. Peter dejó la toalla de platos y me abrazó. Me apretó fuerte. No voy a irme a ningún lado, abuela. Lo prometo. Nunca más. Lo abracé igual de fuerte. Yo tampoco. Se fue alrededor de las 10, me abrazó en la puerta y se fue manejando a casa. Vi las luces traseras de su carro desaparecer por la calle antes de volver adentro. Me quedé en la ventana de la cocina, mirando el patio trasero, jardín en plena floración, tomates madurando, flores brillantes incluso en la luz que se desvanecía. La casa estaba cálida a mi alrededor. Comida de verdad en el refrigerador. Medicamentos alineados en el mostrador. Dosis completas que podía pagar. Cuentas pagadas. Calefacción que funcionaba. Una vida que se sentía sólida. Mi teléfono vibró en el mostrador. Mensaje de Peter. Gracias por esta noche. Nos vemos el martes. Te quiero. Lo tomé y respondí. Yo también te quiero, cariño. Dejé el teléfono. Miré alrededor de mi cocina. Este pequeño espacio ordinario que significaba todo. Pensé en Raymond brevemente. Sentí tristeza pero no culpa ya. Él había tomado sus decisiones. No podía cambiar eso. No podía arreglarlo ni salvarlo. Solo podía salvarme a mí misma. Él había perdido todo. Su madre, su hijo, su reputación, su libertad de una forma con ese récord criminal siguiéndolo para siempre. Había llorado esa pérdida. Todavía la lloraba a veces.
pero también había hecho las paces con ella. Pensé en mi difunto esposo. Esperaba que estuviera orgulloso de mí por defenderme, por no dejar que nuestro hijo destruyera lo que quedaba de mi vida. Pensé en Sharon, sabía que estaría agradecida de que Peter estuviera cuidado, de que tuviera a alguien que lo amara y mantuviera viva su memoria. Gracias, susurré a la cocina vacía. A Sharon por ser el tipo de madre que Peter necesitaba recordar. Al destino o a la suerte o a cualquier fuerza que había hecho que mis dedos resbalaran esa noche. Al mensaje accidental que nos había vuelto a unir. A mi propio coraje por confiar en Peter cuando dijo que me ayudaría. Tenía 71 años. Durante 12 años, había creído que estaba sola. Creído que merecía estar sola porque mi nieto no me quería. Todo mentiras. La verdad era que nunca había dejado de ser amada. Peter nunca había dejado de ser el buen chico que había criado. Solo nos habían mantenido separados por alguien que había torcido nuestro duelo en un arma. Pero nos habíamos encontrado de nuevo, y habíamos construido algo nuevo. No la familia que habíamos perdido, esa se había ido. Sino algo diferente, algo elegido. Peter había elegido quedarse. Yo había elegido confiar. Juntos, habíamos elegido familia. Y eso lo cambiaba todo. Apagué la luz de la cocina y me dirigí a mi habitación. Me metí en mi propia cama en mi propia casa. Sin manchas de agua en el techo. Sin aire frío filtrándose por ventanas rotas. Sin miedo de dónde vendría la renta del próximo mes. Segura, cálida, amada. Cerré los ojos y dormí en paz. No más cartas no enviadas esperando ser escritas. No más preguntarme si importaba a alguien. No más esperar llamadas que nunca llegarían. Ahora lo sabía. Sabía que era amada. Sabía que tenía familia. Sabía que había sobrevivido a algo que debería haberme roto. Y ese conocimiento lo cambiaba todo. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que Raymond merecía una segunda oportunidad o obtuvo lo que merecía? Déjenme saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.